Bueno, al final, como que me ha costado trabajo avanzar, ¿verdad? Pero hagan todas las preguntas que quieran, ¿vale? No hay problema. Yo voy a seguir luchando como quiera para avanzar. Como quiera, algunas cosas las vamos a matizar un poquito más adelante en los temas que tenemos por desarrollar. Entonces, otra cuestión de la corriente de derechos humanos es con respecto a la educación, a la educación de los hijos, ¿no? Desde luego que en la corriente de derechos humanos ni siquiera se piensa en este derecho que tienen los padres de instruir a sus hijos en la religión de su preferencia. Y la cuestión está cambiando, fíjense nada más. Ese derecho lo están trasladando ahora a que los niños decidan. Y uno pues no puede dejar de pensar, o sea, los niños pueden decidir por sí mismos. O sea, la corriente ha permeado a tal grado que ahora los niños, ese derecho de tener una preferencia con respecto a las cuestiones religiosas, se la están dejando a él, incluyendo inauditamente las preferencias sexuales. O sea, eso es inaceptable, o sea, es absurdo, pero eso es lo que está sucediendo. Y vamos a ver adelante la cuestión, este tema en específico. Estamos torciendo el derecho que está llevando a la creación de sociedades sexualizadas, ojo. No estoy hablando asexuadas, estoy hablando sexualizadas. Sensualizadas, que esa es otra concepción. Porque ahora se hace distinción entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Pero lo vamos a ver más adelante. Y en la jerarquía de los derechos humanos, hoy por hoy los que tienen preeminencia son todos aquellos que tienen que ver con las cuestiones sexuales. Imagínense si concebimos el derecho a la libertad religiosa como un derecho humano, en la lista de preferencia, en la jerarquización, ¿dónde va a quedar el derecho humano como libertad religiosa? ¿Dónde va a quedar? Si nos va bien en la última, o si no, borrado en la práctica. Aunque quede en el texto, en el papel, aunque está en el papel, en la práctica prácticamente no existe. Es el que se está tratando de, sí, es un derecho humano. O sea, los derechos humanos tienen jerarquías, no. Pero al final de cuentas, ese derecho humano se está tratando de limitar en todo lo posible, ¿no? En la práctica. No se puede. No se puede. Cuando viene aquí en México, por ejemplo, nosotros como cristianos la palabra de Dios nos enseña a corregir a nuestros hijos. Va a ser un problema aquí en la iglesia, o sea, que nosotros enseñemos eso a nuestros jóvenes. Sí, puede ser, claro. Pues es como el asunto de los matrimonios homosexuales, ¿no? Que si se presenta un matrimonio homosexual para que lo case un pastor, ¿qué vas a hacer? Vamos a hablar adelante de la objeción de conciencia, las últimas trincheras que nos van a quedar y que ni siquiera están en la ley, ni siquiera están como un derecho de aquellos objetores de conciencia. Ayer me hablaban de la película esta, ¿qué era? El último soldado. Hasta el último hombre. O sea, ahí se trató el tema de la objeción de conciencia, ¿verdad? Eso no existe en México. No existe. Eso es un derecho que allá tiene las tesis de su fundación. Vamos a ver cómo está en México ese derecho a la objeción de conciencia. Pues nos afecta porque si se cambia la ley debiera haber un sometimiento a, pero el problema es que el marco de libertad religiosa en ese contexto legal no me permite una salida.
a mí que tengo derecho al ejercicio de mi libertad religiosa. No hay salida, es muy parcial lo que hay ahorita, muy parcial. No tanto porque se le haya cambiado la connotación de garantía constitucional a derecho humano, no es tanto por eso, porque hay temas, o sea, se incorporó a la legislación toda la conceptualización de derecho humano sin darle una salida a aquellos que obviamente levantan la mano y dicen, espérate, es que eso violenta mi derecho humano entonces a la libertad religiosa, ¿no? A las iglesias, a los ministros de culto, y no hay una salida. Entonces, ¿eso qué nos va a llevar? Pues a todo lo que a que sigamos operando fuera de la ley, a no obedecer la ley. Entonces yo espero que en ningún periodo de la historia tengamos que argumentar esto, lo que la Biblia nos da salida, porque la Biblia sí nos da salida, ¿no? Así nos da salida. ¿Es necesario qué? Obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? Punto. Y en eso está el Estado. Entonces, no va a haber insubordinaciones armadas, no consigo eso, por lo menos de parte de nosotros, ¿verdad? Pero, pues no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Yo solamente analizo el marco y veo los riesgos a futuro, pero no sabemos, tampoco quiero espantarlo, ¿verdad? De ninguna manera. Sí. En algún momento lo que pasó, por ejemplo, con los cristeros, que de parte del gobierno se cierran iglesias o se impiden, puede llegar a suceder, o sea, ahorita con todos los cambios que ha habido, ¿puede el gobierno decir hasta aquí en cuanto a iglesias o...? Bueno, ayer analizamos el contexto de guerra cristera, consecuencias y los hechos que sucedieron. No tenemos ni siquiera ese caldo de cultivo hoy por hoy. No habría ninguna razón. No, yo creo que no estamos en ningún momento de esa paradoja, ¿verdad? Porque no estamos en un momento ni siquiera de persecución estatal, por ejemplo, ¿no? Porque el asunto de la guerra cristera fue una confrontación entre una iglesia contra el Estado. No estamos ni siquiera en ese caldo de cultivo de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, es más bien debida al asunto del fenómeno de la globalización, en donde cambian las conceptualizaciones, donde en el mundo se mueve de esta manera y México es muy tentado siempre a adoptarlas. ¿Por qué? Pues porque no queremos que nos traten de primitivos, de subdesarrollados, y adoptamos modelos sin medir las consecuencias, o al final de cuentas cuando se adoptan y las discusiones que se llevan a cabo al final de cuentas en el Congreso nos gana la mayoría o las tendencias, aunque sean minoría, que se manifiesta con los diputados y que al final de cuentas normalmente obedece o responde a intereses, ¿no? A que si el partido no quiere ser visto como retrasado o retrógrado, como de repente nos dicen, porque hoy por hoy se ha roto un principio, ¿no? Que históricamente se mantenía en la parte legislativa. Se legislaba para proteger los derechos de la mayoría, ¿no? Esa era la dinámica que históricamente se hacía. Ahora se legisla, se hacen invertir los papeles para proteger los derechos de las minorías, ¿no? Ojalá fuera para protegernos a nosotros, porque todas somos minoría, ¿no? Pero no es así, estamos hablando de la tendencia global que se está dando, ¿no? Y ya vimos en la parte de, ¿se acuerdan que vimos en la parte de cultura de la legalidad? Cómo se rompen marcos jurídicos constitucionales. Ya no es son convenios internacionales, es a través de organismos movidos por organismos internacionales que exigen a los estados modificaciones constitucionales. ¿Por qué? Por la cuestión económica, porque si no Banco Mundial no se abre a créditos, etcétera, etcétera, o al final de cuentas desprestigian a la nación. ¿En qué sentido? No vienen inversiones, no te respaldo, no te apoyo, te boletino como que es un lugar donde se violan los derechos humanos sucintamente. Por eso el Estado mexicano está preocupadísimo cada vez que hay una queja ante la Comisión Interamericana,
las recomendaciones de la... O sea, ¿cómo es posible que estos organismos hoy por hoy tienen en jaque al Estado mexicano? Si tienen en jaque al Estado mexicano, imagínense cómo nos va a nosotros. O sea, ¿qué repercusión puede tener hacia la trinchera en donde nosotros nos movemos? Deja de tener cierta relevancia. Por ejemplo, el problema de crimen en México ha hecho que el asunto de la persecución religiosa desaparezca. No porque no haya persecución, porque todos los esfuerzos estatales están con contener a los delincuentes, ¿no? Todos los intereses, o sea, y las planas, ¿quién las ocupa en las noticias? Que se quemaron una iglesia en Chiapas, que si por motivos religiosos se encarcelaron a un pastor allá en una comunidad allá, ¿a quién le importa? Genera audiencia en ninguna manera, eso se sigue dando, ¿no? Pero en la realidad, en los lugares donde todo el mundo habitamos, la verdad dice, pues yo prefiero no ir al culto a que me vayan a matar. Entonces hay una inversión en cuanto, digo, en lugares donde la violencia se desata, ¿no? O sea, yo no debo, o sea, el Estado me debe garantizar primero mi libre tránsito para que yo llegue a donde a mi iglesia, a donde ejerzo mi libertad religiosa, ¿no? Pero si sé que va a haber una balacera en medio, yo antepongo que mi integridad, ¿no? Entonces el Estado está ocupado en eso mismo, entonces hay un reacomodo de prioridades, tanto para el Estado como para nosotros. El problema es que, pues, mientras eso no disminuya, ¿verdad? O sea, ¿qué temas son los que van a resurgir, ¿no? Sin embargo, con este asunto de la iniciativa que vamos a platicar del matrimonio igualitario, el derecho para votar, etcétera, la Iglesia o sea, ya por lo menos está ¿qué? Tratando de decir, espérense, aquí estamos nosotros. Entonces, seguimos. Y desde luego, la corriente de derechos humanos cuarta otro derecho humano para nosotros. Definitivamente, dado que hay una tendencia a que no se acepte ninguna perspectiva religiosa en todos los avances que ha tenido la corriente de derechos humanos, la única salida, o sea, cuando dicen viene de la iglesia o de cualquier iglesia o viene desde la óptica de la religión, cualquier cuestionamiento con respecto al avance de derechos humanos, lo primero es que ese no es competencia de la iglesia, ese no es competencia de la religión. Pero también ahora están tratando de acallar un derecho fundamental que ha sido la única forma por medio de la cual ha sido posible expresarnos y que a nadie se le puede quitar, es el derecho de la libre expresión de las ideas, ¿no? Esa es la última trinchera que nos queda y está ahora siendo apaleada, porque ya escuchamos los argumentos tanto cuando fue el asunto del aborto, cuando viene el asunto de matrimonios igualitarios, cuando viene el asunto con los derechos sexuales de los niños, etcétera, etcétera. Las pequeñas voces que se oyeron de parte de las iglesias, ¿verdad? Es, momento, puede cuestionar mi participación como iglesia, de parte de la religión, pero no puede limitarme mi derecho a la libre expresión de las ideas. Ese derecho a nadie, absolutamente a nadie se le puede quitar. ¿Pero qué pasa? Pues lo avientan al cajón de las expresiones religiosas, ¿no? Entonces, cuidado cuando se nos quite el derecho a la libertad de expresión, estamos yendo por terreno. Esa es la única trinchera que hoy por hoy nos ha quedado. Y a través de eso se llama laicidad. ¿Sí me explico? Estamos abriendo campos que la libertad religiosa no nos permite, ¿no? Entonces, en el ejercicio de la laicidad, son las trincheras que socialmente se han abierto para, en un marco restringido y limitado, podemos hacer alusión a los derechos que nos están siendo lastimados. Qué bonito lo dijo.
Claro. Ahí desde esa identidad social que también somos, Claro. vamos a expresar. Claro. Esa sería la laicidad. Pues sí soy religioso, sí, ¿Oyeron eso? Sí. Ajá. pero yo también soy un ente social. Claro. Entonces tengo ese derecho. Así Y es. en grupo también tengo ese derecho, no solo como individuo, sino también en grupo. Así como lo hacen los gays, pues nosotros igual. Claro. ¿De acuerdo? Ese es un aspecto súper mega recontra archi relevante. Porque al final de cuentas, el hecho de pertenecer a un grupo con afinidad religiosa, con un cierto credo, a una iglesia, no anula mis derechos como ciudadano. El problema es que hablando de nosotros, nos olvidamos de ello. El problema es un poco cultural, diría yo. Complicado mencionar eso a este nivel cuando cada ciudadano casi se siente un abogado, ¿no? Sí, pero allá afuera. Pero cuando estoy en la iglesia, como que elimino mi conciencia social y me meto, ¿verdad? O limito esa óptica, esa visión de ciudadano que los evangélicos que participaron en la revolución nunca olvidaron. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ellos no fueron a luchar por la revolución como evangélicos, ellos fueron a luchar como ciudadanos. O sea, no se limitaron. No se limitaron. Entonces, hoy por hoy, yo estoy investido de derechos. ¿Qué estoy haciendo con ellos? Yo puedo dirigir una carta al Congreso, yo puedo dirigir una carta a mi diputado federal, a mi diputado local, yo puedo dirigir una carta al presidente, pero si esa suma de cartas estuvieran enfocadas hacia un fin específico, para empezar no lo hacemos, ¿verdad? Imagínense el poder del ciudadano evangélico, ya ni siquiera hablaríamos como iglesia, ¿no? Yo creo que ahí está una de las salidas, ¿eh? Ahí está una de las salidas. Pero ¿cuál es el nivel primero de conciencia social que tienes? Ustedes ya no se pueden librar, ¿eh? Porque ya conocieron toda la historia. Bueno, una embarrada de la historia, vamos a llamarla así, ¿no? Ya no han sido aleccionados políticamente por mí. Tampoco han sido aleccionados en sentido religioso por mí, porque no estoy abordando temas teológicos, ¿no? Ni tampoco estoy induciendo a la rebeldía ciudadana en ninguna manera. O sea, en ninguna manera. Pero ustedes no han perdido la calidad de ciudadanos. Hay una limitación que vamos a analizar después, cuando entonces sí adquirimos la calidad de ministros de culto, que vamos a analizar en términos de la ley, que hoy por hoy la realidad es que nos hace ser ciudadanos de segunda. ¿Por qué? Pues ¿dónde está la libertad religiosa en México? Pero más adelante lo vamos a revisar. Pero es esto estoy hablando de los ministros de culto, no estoy hablando de los congregantes, porque no estamos hablando del poder ciudadano mío como ministro, sino de mis congregantes. Claro, ahí voy yo también, pero vamos a conocer cuál es mi realidad. Muy bueno, muy bien. Bueno, ahí vamos a entrar ya en algunos detallitos más técnicos. Por ahí en 2011, no sé si tenemos apunte de esto, así de texto. ¿Les hicieron unas otras hojas? ¿Me las pasan para poder revisar? A ver, pues me las pasan. Este es el. Y este es el marco. Okay. Bueno, tomen nota de esto. Gracias.
salieron estos temas de aborto, de todos esos rollos, obviamente el intento de acallar a la iglesia generó algunas cuestiones sociales que se manifestaron y que dijeron, fíjense nada más, el propósito era callar las voces que venían desde la óptica religiosa. Entonces dijeron, todo el mundo le protestó, se levantó y dijo, basta. Recuerden que en México somos un estado laico, pero alguien dijo, es que no dice en ningún lado, porque mire lo que dice el artículo 40, dice quiénes somos, ¿no? Dice, es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. O sea, todos aquellos, primeramente los que tienen un espíritu laicista, ojo, antirreligioso, porque ya estoy hablando no de personas, estoy hablando de percepción social, con un espíritu religioso, vamos a callarle la voz a las iglesias. Y esto surgió fundamentalmente, repito, cuando se debatió el asunto del aborto en sus inicios, ¿no? El detalle es que aquí participaron movimientos de denominación evangélica. Por ahí hay una organización que se llama República Laica, que, ay Dios mío, que Dios me ayude, ¿no? Que habló de resurgir el espíritu juarista con respecto a la separación entre la iglesia y el Estado. Y dijeron, no hay en la Constitución nada que diga que efectivamente somos una nación laica, cuando el principio de separación de la iglesia y el Estado está en el artículo 130, ¿no? No les bastó esto, hicieron la propuesta de modificación al 40 para incluirle que también, además de todo lo que somos ahí, somos ¿qué? Una república laica. Y bueno, pues así quedó. Dios mío, o sea, la cuestión aquí es que surgieron manifestaciones que a la iglesia evangélica le pasó de noche. Sí, de amazónicas a manifestarse en contra de quién? De las manifestaciones religiosas, y dijeron, hay que corregir el artículo 40 y poner que también somos una nación laica. Y vamos a pasar la computadora por ahí, vamos a ver un videíto. ¿Sí? Yo sé que ustedes no estuvieron en este país en esos tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, ni se enteraron también. Si lo podemos contar desde acá, pues padrísimo, ¿no? Déjenme salir un poco de aquí. Esta es una nota de periodística, es de televisión, ¿no? O sea, ni la filmé yo, ni secreta, ¿no? ¿Ya me doy? ¿Ya tiene audio? ¿Sí se ve bien? ¿No hay que apagar nada? No, digo. Ok. No tan oscuro para que no pierdan la oportunidad de escribir. O sea. Ahí va. No se ve bien. ¿Será ese? A ver. ¿Ese es el? Se me hace que es otro tipo de luz. A veces no nos pasa lo que ayer, ¿no? Ni se entendía, ni nadie decía nada.
Estamos solicitando de forma específica que la Cámara de Senadores rechace la reforma que recientemente aprobó la Cámara de Diputados respecto al artículo 24 constitucional. Queremos que las libertades sean base para que toda persona pueda escoger libremente sus creencias y no que las libertades se tomen como pretexto para otorgar privilegios clericales. La protesta tuvo lugar en la Plaza de Armas en la zona centro de Guadalajara, donde cada uno de los manifestantes exhibió un mensaje en pro del Estado laico, firmado por el señor. La universidad privada, la intención con la que están haciendo esas reformas es favorecer a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pretende, entre muchas cosas, partir clases de religión en las escuelas públicas, es decir, ganarse las conciencias de los niños. Lo que estoy manifestando aquí sería un secuestro a la conciencia de los niños. A la protesta se unió la diputada local, Zulia Costa. Únicamente para pedirle al Senado pues que revisen a profundidad el trasfondo que contrae la reforma del artículo 24 constitucional. Más que nada piensen los intereses del pueblo, no en los intereses propios. ¿Quién los puso? El pueblo. A ellos se deben y les exijo que retomen la reforma, piensen y analicen que a fin de cuentas el dañado es el pueblo. Algunos de los autoportes caminaron en torno al uso de la Plaza de Armas, mientras que la mayoría, entre ellos un grupo de médicos, se colocó junto a la avenida 16 de septiembre para mostrar sus pancartas. Los hospitales deben ser espacios libres de religión, respetando la misma de cada paciente. No, ahorita todos mis compañeros profesionales, médicos, enfermeras, radiólogos, paramédicos, trabajadoras sociales, psicólogos, todos que de alguna manera estamos pendientes de ayudar a los pacientes que se sumen a este propósito que solo consigue que nuestro país se mantenga Mientras los integrantes del Foro Cívico México Laico permanecían en la Plaza de Armas, algunos ciudadanos que transitaban por la zona se unieron a dicho movimiento. Yo siento que va a haber mucha discriminación, ¿sí? Por la religión que tenga cualquier persona, niños, porque en una escuela no todos van a ser de una sola religión. Entonces va a haber diferentes religiones y va a haber problemas. Considero un ataque que le están haciendo al Estado mexicano y a mí como ciudadano, esta forma ya no velada, sino real, concreta, a través de este artículo 24 constitucional. Definitivamente el Senado tiene que analizar muy a profundidad, que no lo haga de espaldas al pueblo mexicano, a quien se debe, y que se analice y se dé para atrás con esta reforma. Es muy importante separar lo que es la religión de lo que es el Estado, de lo que es el gobierno, de los tres poderes, en fin, ¿no? Entonces, hay que apoyar esta causa, principalmente por ello, ¿no? Porque no se puede mezclar. Es increíble que siendo una reforma tan trascendente no se lleve con el debido cuidado. Y más que nada por el respeto que se debe a los mexicanos, ¿no? A final de cuentas, todas las personas que ocupan cargos públicos son representantes del pueblo. Los organizadores del Foro Cívico México Laico anunciaron que el próximo 1 de ¿Ok? No, ya, eso fue todo. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Qué observaron? A ver, no escucho, perdón. Tuvo presencia del mismo representante de la iglesia. Bueno, ese es el principio, o sea, la iglesia le pasó de noche, ¿no? Pero yo estoy hablando del 40, ¿no? ¿Y ahí de qué hablaron? Del 24 constitucional. Hubo una
una estrategia que yo todavía no acabo de entender, o sea, de aquilatar. Pero a lo que se le dio mucha publicidad precisamente, y hubo una combinación ahí entre, porque prácticamente las reformas fueron simultáneas, o sea, lo primero que quisieron fue asegurarse que la Constitución contuviera el asunto de la defensa del Estado laico, se reforma el 40, ¿no? Pero viene la propuesta del artículo 24 constitucional, y vamos a revisar el marco del contenido del artículo 24, en donde, si se dan cuenta, estas son de las poquísimas voces, yo creo que ninguno de ustedes recuerda esto, sí. Eso apenas, o sea, tiene 2 o 3 años apenas esto, ¿no? Entonces, se intentó hacer el movimiento de contrarreforma, y por eso hablan de la Iglesia Católica, o sea, del Estado laico, pues daba lo mismo para todos, ¿no? Pero no era el 40, la intención era el 24, que contiene el principio, lo poquito que hay, o lo que hay, el marco que hay, que está derivado del 24 en materia de libertad religiosa. Y lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Entonces, entra la reforma del 40 y se propone la reforma del 24 y entra una reforma allí, ¿no? Entonces, vamos a analizar más adelante en el siguiente tema, que es precisamente la revisión del marco constitucional. Y vamos a ampliar esta partecita, de qué están hablando estas personas ahí. Entonces, aclaro, movimiento social para fortalecer y proteger ¿qué? El Estado laico. ¿Quiénes lo llevaron a cabo? El grupo, la defensa, la corriente, desde luego, de los derechos humanos, pero fortalecido por todos aquellos que estuvieron con Juárez en su momento, ¿verdad? Y estoy hablando de qué hablé, de las logias masónicas, y hoy por hoy inclusive las logias paramasónicas. O sea, hay un movimiento paramasónico, o sea, que no es en esencia como se practica la masonería, etcétera, pero hay piratería también ahí, ¿no? Entonces, segmentos de la clase media, que ya vimos quiénes son. ¿Ustedes vieron ahí a un obrero? ¿Vieron un campesino? O sea, ¿de qué nivel vieron a esa gente? O sea, gente con unas tablas académicas de lo mejorcito que hay. Eso fue en Guadalajara, si no recuerdo. Sí, ¿verdad? Guadalajara. ¿Usted se enteró? No diga que no, porque le va a ir mal. O sea, gente de tablas, y eso ocurrió en distintas ciudades donde hay presencia de este tipo de agrupaciones de gente con ese pensamiento laico, o sea, de concepción de Estado laico, ¿sale? Con otra percepción no necesariamente religiosa, ¿eh? Entonces, vamos a analizarlo más adelantito, pero quiero retomar el tema y vamos a analizar casos prácticos con respecto a si en algún momento en las iglesias, concretamente con la iglesia cristiana, con actuaciones de funcionarios públicos, se vulnera o no el Estado laico. Y a raíz de los principios que hemos platicado, vamos a ver si hay o no una violación al auténtico Estado laico. ¿Sale? Y vamos a comenzar, fíjense, nada más, con un personaje muy triste. ¿Bien? Ahí está. Él fue acusado, obviamente, por aparentemente una violación al Estado laico. Y vamos a leerlo, porque miren, cuando se dan notas periodísticas, no siempre tienen la consistencia, porque obviamente los periodistas no son abogados, ¿no? Le saben al asunto, le medio saben, algunos se especializan, pero al final de cuentas tampoco son abogados. Y las notas periodísticas, pues mientras más alarmantes, mientras más espantosas, mientras más reiki o beta tengan, digo, no que no estoy hablando como Trump, ¿no? Que toda la prensa es mentirosa, no. Pero la realidad es que a veces sí no son en el contexto que sucedieron. Entonces vamos a leerla, no sé si ustedes la alcanzan a ver. No. Bueno, se la leo. Y es referente al periodo donde Duarte gobernaba Veracruz. Dice así la nota, dice: el gobernador del estado y la diócesis de Veracruz, encabezada por el obispo, hacen misa por la paz. Pues desde luego, ¿por qué? Motivado por el asunto de la violencia, ¿no?
Entonces dice aquí, Héctor Contreras y Ángel Ramos, es de la fuente es Poder a Poder, MX, publicado el 24 de abril del 2012 en Veracruz, o sea, ayer, ¿no? O sea, corresponde a nuestra realidad actual, absolutamente, ¿no? Dice, presidida por el obispo de la diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, se celebró en la Catedral de Veracruz una misa para pedir por la paz en el Estado y en México. Entre los asistentes se encontraba el gobernador Javier Rivera Duarte de Ochoa, Víctor Manuel Gamboa Carballo, comandante de la tercera zona naval, el predicador John Rick Miller y la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro. Durante la ceremonia eclesiástica, el obispo consagró el Estado de Veracruz a Dios, orando para que la violencia y la inseguridad desaparezcan en la entidad. Dijo que millones de veracruzanos quedarían consagrados al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Gallardo Martín del Campo invitó a los creyentes a cambiar y a acercarse más a Dios que es los buenos, en los buenos momentos, no solo en los difíciles. El pastor de los católicos aseveró que la situación difícil que vive el Estado es un síntoma mundial que se vive en todo México y otros puntos de la geografía mundial. Elevó su oración para pedir por los marinos, soldados y policías que diariamente vigilan las calles. Del mismo modo, otra plegaria por los políticos debido a las decisiones que toman y cómo éstas afectan a la sociedad. Durante la mañana del domingo, las ceremonias de consagración del Estado se extenderán por todos los templos católicos de la diócesis. Así esperan que cientos de miles de veracruzanos se unan a una cadena de oración por la paz. Pues voy a retomar aquí el asunto de la acusación. Dice que es una misa para pedir por la paz, ¿verdad? O sea, es dentro de un templo, ¿no? Ok, y luego dice que hubo un predicador, ¿no? Rick Miller dice, hubo un predicador, dice, y la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño, o sea, pues el que predicó, pues ¿quién fue? Pues el predicador seguramente, ¿no? Nos dice que predicó la alcaldesa, ¿no? Y luego dice, durante la ceremonia que se acerca, el obispo consagró al Estado de la Veracruz a Dios. Pregunta, ¿esta presencia allí de Rivera Duarte vulneró el Estado laico? Hablando a la luz de lo que acabamos de platicar. Alguien dice, ¿no? O sea que hay unanimidad. Vamos a analizarlo, ¿no? Ok. En primer lugar, estoy hablando de las pruebas, ¿eh? Porque cuando es el Espíritu Santo, bueno, es que mientras estén no me van a poner atención. Ya se puede, ¿verdad? Pero también hay otro personaje importante, sí, que es el representante de la Marina, ¿no? Ah, claro. Es otro funcionario público, ¿no? Las Fuerzas Armadas también estuvieron presentes en ese lugar. Ok, vamos a analizarlo. Y cuando hacemos juicios, tiene que ser bajo pruebas, ¿no? Porque cuando se acusa a alguien, es inaceptable que se acuse sin pruebas. Es como lo que hace López, ¿no? Si no hay pruebas, termina uno como hablador y cometiendo ilícitos porque está difamando. Ojo, difamando, esa es otra cosa. ¿A cuánto les gusta que los difamen? ¿Sin pruebas? Ok. Vamos a hechos concretos. Eso es a lo que, o sea, a la objetividad del acto que se celebró aquí, de las repercusiones, y vamos a calificarlo a la luz de lo que hemos platicado. Está al interior de un recinto eclesiástico, la Iglesia Católica. Y la prueba que hay no es un video, y la única fotografía que se presenta es al hombre ahí calladito y sentadito, ¿no? No dice que tomó participación en el culto.
O sea, en el acto de culto público al interior de la iglesia, ¿o sí? No dice de ninguna manera. Tampoco dice que él entregó al Estado de Veracruz al Sagrado Corazón, etcétera, etcétera. No dice eso. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el ministro de culto, como lo mencionan aquí. A ver. O sea, que yo no veo cómo él separó la calidad de funcionario público y la de ciudadano con derecho al ejercicio de su fe. No me demuestra a mí, primero, porque está prohibido a los ministros del culto presentarse en calidad de qué? Funcionario público, ¿no? En los actos de culto público, privado, etcétera, o sea, extraordinario. No dice aquí. Para mí, el hombre no cometió ningún agravio, ninguna violación. Ningún agravio, ninguna violación. No hay vulneración del Estado laico, porque no se presentó en su calidad de funcionario público, sí. No lo veo ni lo dice. No lo veo ni lo dice. Él solamente está ahí sentadito, puede escuchar su misa, que incluyó sí cierto tema de realidad social, como es la violencia y la necesidad de la paz. No lo veo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, hacemos un análisis cruz, no porque es el gobernador, el gobernador tiene derecho a presentarse a misa. Sí. Pues claro, cosa que no sucedía. Por ejemplo, la concepción de Estado laico no es la misma que la que se vivía, por ejemplo, en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, porque en ese tiempo era otra concepción, llevada al extremo, que los funcionarios públicos, solamente por ser nombrados funcionarios públicos, no permitían de ninguna manera ni que les tomaran fotografías, mucho menos que los captaran entrando a una iglesia, porque se les levantaba todo. Y además el precepto, el conceptual de los funcionarios era ese en ese tiempo, ¿no? ¿Okay? Gustavo Díaz Ordaz se le casó su hija, acudió a la boda de su hija, ¿y qué creen? Se quedó afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la concepción de Estado laico para esos funcionarios de ese periodo, en el momento que ingresaron a un templo, se dice que vulneraba al Estado laico. Ojo, es una interpretación extremista, ¿no? Es claro, si hubiera entrado, ahí depende, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cómo se comportó? Si se presentó, soy el presidente de los Estados Unidos mexicanos, vengo a acompañar a mi hija. O sea, no tomó el púlpito, nada de eso. Oigan, ¿a poco ustedes por ministros? O sea, imagínense si la concepción de Estado laico permeara ahorita en nosotros, ¿no? ¿Sale? En donde tenemos un congregante que es funcionario público y se quedara afuera, porque nada más por el hecho de ser funcionario público y su hija casándose aquí y él allá afuera. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, es una exageración, ¿sí me explico? Estamos hablando del laicismo, de los defensores ácidos del Estado laico, que llevan al extremo este tipo de cosas, ¿no? Que preferían limitar sus derechos a la libertad religiosa. Digo, estamos hablando de cuestiones políticas en un periodo determinado nada más, ¿no? Entonces, cuando obviamente se rompe esa inercia que se lleva con la llegada del poder de un partido distinto, cambia toda la percepción, al grado que llega un momento en donde los funcionarios como personas, con un sentido y una fe religiosa la que fuera, pues podían ir y captados en la cámara sin mayor problema. El problema es que a veces los periodistas amarillistas, ¿verdad? Eso sí es una realidad. Estando allí, los entrevistan ¿para qué? Para hacer declaraciones que al final de cuentas la intención es tomar una nota amarillista, ¿verdad? Fuera de contexto. Entonces cuando se analizan cuestiones técnicas jurídicas resulta que pues no, ni siquiera tiene sentido eso. ¿Sí nos queda claro? Preguntas aquí. Ajá. Bueno, es como
Esto pasa, o sea, si aquí en México pasara lo que pasa en Estados Unidos cuando un presidente ya toma poder, ahí ya estaría mal, ¿no? Cuando hacen un voto o algo así y mencionan el nombre de Dios y todas esas cosas, aquí en México ya estaría mal eso, o ya violaría lo que estamos viendo ahorita. Algo así. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió o no? Díganle. Está dividida la congre. Sí. Bueno, yo creo que se refiere a la que hacen donde llegan ministros y oran por él. Ah, él dice que usted dijo. Ajá, bueno, también, pero hacen como un voto los mismos presidentes allá en Estados Unidos. Ojo, ¿O no? Bueno, yo los convido a que utilicen los términos que ya conocen. Estamos hablando del Estado laico. Estamos hablando de funcionarios. ¿Sí me explico, no? ¿Vale? Ustedes ya tienen las tablas para hablar bien. Porque cuando se dirijan a un funcionario o a personas, etcétera, se va a notar su nivel de conocimiento, no que sean más que los demás, ¿no? Esa es una herramienta importante, ¿no? Entonces, me imagino que te refieres a que en Estados Unidos eso se puede hacer sin problema, ¿no? ¿Estás hablando de la toma de cloro? ¿Sí? Sí, o de cualquier presidente. Que se puede hablar públicamente. Bueno, pues la muestra clara es esa. ¿Cuántos vieron la toma de posesión de Trump? Para mí era interesante verla, ¿eh? No, yo sé. ¿Estaban qué? Estaban orando por él. Entonces, el marco, ya lo hemos dicho varias ocasiones, que el marco de libertad religiosa es absolutamente distinto, ¿no? Por lo tanto, no hay margen de comparación. O sea, México ha pasado por 2 guerras por motivos religiosos. Díganme, ¿qué nación en América ha pasado por ese tipo de cosas? Estados Unidos ni de broma. O sea, la conceptualización de libertad religiosa para ellos es totalmente diferente. O sea, en la toma de posesión le dio oportunidad a cada denominación, a cada representatividad de denominación dar un mensaje. Y el nombre de Dios estuvo en alto, ¿no? Allí. Pero es otra realidad social, política y jurídica. O sea, nada que ver. Más o menos, ¿estoy hablando? Sí, por eso estamos analizando ya a nivel técnico ejemplos reales. ¿Sale? ¿Sí, hermano? Por ejemplo, ahí en esa nota, indudablemente estamos viendo un líder. Un líder, que es el gobernador del estado, incluso la presidenta municipal de Veracruz. En las notas que tenemos dice: el estado no fomenta la religión. Pero si nosotros, como mexicanos, y hemos tenido ese concepto de hacer lo que el líder hace, en eso no se podría ver como que están fomentando una religión. Yo lo podría asimilar de esa manera, que él está fomentando una religión específica. Sí, el detalle es que en el sentido técnico jurídico, no hay un motivo de violación por ese acarreo, porque al final de cuentas, pues, si va el gobernador, yo lo acompaño, ¿no? O él mismo invita, o sea, quiero que vengan todos, porque cuando es al revés, cuando vienen a nuestras iglesias, nos ponemos alegres, felices, milagroso que traiga todo su cabildo, a sus secretarios, ¿sí o no? Eso no, estoy hablando en sentido técnico jurídico. A lo mejor sí pudiéramos decir, lo podemos cuestionar en sentido moral, pero no en sentido jurídico, que es la parte que estamos analizando, ¿no? ¿Sale? Porque si nosotros nos ponemos exigentes, o sea, si nosotros moviéramos para que eso se incluyera en la ley, por ejemplo, ¿no? Que se vulnerara el Estado laico, ¿no? Si él se presenta solo, pero si se presenta con otros funcionarios, entonces viola el Estado laico. La estaríamos regando, ¿no? O sea, absoluta y completamente. O sea, ¿por qué?
Pues porque si no regresaríamos a los tiempos de Constantino. ¿Qué pasó cuando se institucionalizó la iglesia en ese tiempo, no? Cuando se determinó como la religión oficial del Estado romano, la católica romana, ¿no? Y vimos como un abordaje de personas que no se convirtieron a nada, sino que por intereses, por tener empleo, por escalar las esferas políticas y públicas de la nación romana, pues ahora soy cristiano, ¿no? Sí me estoy explicando, ¿no? Entonces, es una comparación muy burda, acéptemelo así, pero no podemos nosotros cuestionar a ese grado, ¿no? O sea, rayaríamos. Primero, no se puede ver así porque no está así en la ley. Claro, la ley no tiene un marco abierto conceptual, ya lo vimos, ¿no? No tiene un marco abierto de hipótesis así, esta y esta, ¿no? Tampoco se podría, ¿no? Porque al final de cuentas, ese tipo de relaciones al final de cuentas se vuelven represivas, o sea, van a llegar a coartar la libertad. ¿Vale? ¿Va bien? Entonces, más preguntas sobre este caso técnico, o sea, este caso práctico. Sí. Desconozco la situación, el tiempo y todo eso, pero dentro entraría el testimonio del tiempo en función de. ¿El por qué? Porque, por ejemplo, si él está en el tiempo de trabajo de funcionario y ellos están en su tiempo de trabajo, interesante. Interesante. Sí, correcto. Si pudiéramos cuestionar cuando, bueno, de hecho hoy por hoy normalmente en los congresos que se hacen en las iglesias cuando se invita a funcionarios, normalmente es el sábado, no porque son eventos, porque es la actividad de la iglesia en sí, ¿sale? O un día inhábil, ¿vale? Aquí me parece que era domingo. Yo creo que no es un punto, pero es interesante eso porque si es en el tiempo de cómo funcionario público, pudiera ser que hubiera una línea de hipótesis porque le pagamos para qué. Envío de recursos. No le pagamos para que vaya, ojo, depende cómo vaya. Hoy estamos hablando del marco de la laicidad, ¿no? Si es un evento donde fue invitado, ¿verdad? Pero si es un evento en donde él de forma privada va a su misa, aguas, ¿eh? O sea, si es derivado de la función pública en el marco de la laicidad, porque fue invitado y es cualquier día de la semana, yo pienso que no debe haber problema. Pero si fue en el periodo laboral y fue a su misa, entonces sí aguas, ¿no? Aquí nosotros que trabajamos afuera en una empresa, el lunes o martes, miércoles o viernes, ¿verdad? ¿Qué pensaría mi patrón si me fui al culto, no? Sin su permiso, claro, porque en sentido laboral, pues el patrón te puede dar permiso para ir hasta ver al hospital a tu esposa, a tus hijos, llevarlos, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Pero este es un funcionario público, y su patrón, ¿quién es? Pues así suena muy coloquial y filosófico, pero a los funcionarios se les paga para que trabajen y legislen, administren, dirijan, tomen decisiones a favor de los intereses de sus gobernados. Pues ahí sí habría esa posibilidad. ¿Vale? Sí, pero es interesante porque sí tiene sus bemoles, sus asegundos, ¿no? Sí. Sí, es tendencioso, ¿no? Es que sí, la nota tiene ese sesgo poco preciso, ¿no? Porque es una nota periodística, porque dice el gobernador no puede hacer misa. Sin embargo, lo menciona como si ellos en conjunto lo hubieran hecho, ¿no? Es como cuando, es una costumbre de los católicos, ¿no? Que cuando muere alguien, vamos a hacer misa, pero yo la convoco, ¿no? Yo la solicito, ¿no? Eso no lo podemos saber, obviamente. Es imposible saberlo. Yo me voy al acto, a los hechos concretos, porque yo puedo presuponer muchas cosas, ¿no? Que le llamó, le dijo al obispo, llamó, o sea, que él lo organizó.
No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, somos muy tentados al imaginario, ¿no? Y hacer juicios con ese tipo de notas periodísticas imprecisas, tendenciosas, que no tiene ningún sentido tomarlas así, ¿no? Digo, ese es un problema de cultura nacional, ¿no? A veces lo que dicen las noticias no lo creemos todo, ¿no? Y sabemos que no siempre es así, ¿no? Esa es una realidad en la cultura mexicana y es ¿por qué los medios son tan cuestionados hoy por hoy? ¿No? Porque han dado muestras, ¿verdad?, de que no siempre lo que dicen se apega a la realidad. Ahora, cuando grupos políticos o con afinidad con cuestiones sociales, ¿verdad?, que son afectados, pues es muy fácil cuestionar y validarlos. ¿Por qué? Porque les afecta su imagen, ¿no? Deslegitima a un movimiento que ellos consideran como legítimo, que no sea legítimo. Entonces, pues está de por medio todo eso, no nos vamos a distraer mucho en eso. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Pregunta más? Tenemos otros casos que analizar. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos, nos da tiempo para que siga. Es este video. ¿Alcanzaron a escuchar allá? ¿Sí se logró entender? Okay. Vamos al análisis de otro caso practiquísimo. ¿Ya está aprendido? Santo. Bueno, esa alguien lo habilitó así, pero vamos, olvídense del texto. Eso lo, sí, está puesto. Eso lo estamos analizando nosotros, ¿no? Estoy tomando solamente el asunto de lo que incluso comentó Dani. No tenéis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Hemos sido en los últimos meses, y lo digo con humildad, testigos de un cambio positivo, cada vez más evidente en nuestra ciudad, y podemos decir que esto ha sucedido porque le hemos abierto las puertas a Dios. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos. Y yo, Margarita Alicia Arellano Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abra las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Su presencia y su ayuda no podemos tener éxito real. Sí, déjenme ver si tengo una versión más más amplia, digo, sin ese rollo, porque creo que le falta un pedacito. Bueno, ustedes estuvieron ahí, ¿no? Bueno, con eso nos basta. Ok, vamos a analizarlo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a analizar? Objetivamente, ¿no? ¿Sale? Ya analizamos uno. Quiero escuchar su análisis y después les ayudo más o menos vamos a ver si estamos en el también, o sea, requería un análisis teológico eso también, porque por decir que la ciudad no le pertenece a Dios, ¿qué Dios estamos hablando? Bueno, pero eso está bien, pero eso es intraiglesia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, pero también como pastores, o sea, hacer un análisis de eso, porque estaríamos diciendo mucho de que Dios no tiene permiso de entrar a la ciudad. Entonces la ciudad era del diablo, ¿no? Bueno, aunque la tierra se llama, bueno, hay muchas inclinaciones, pero sí, o sea, que Dios necesite permiso de la, de un funcionario público, ¿no? Sí, para entrar.
Sí, está muy bien, aunque queda en la parte ¿qué? En la parte intraiglesia, en la parte teológica. ¿Sale? Ajá. Bueno, yo creo que algo que observé es que nunca ella mencionó, a pesar de que ella en ese tiempo era alcaldesa de Monterrey, nunca lo hizo en calidad de alcaldesa o tomando títulos. Exactamente, lo hizo a título personal. Señor Margarita dice Avellanes y dio la declaración. Nunca mencionó ella en calidad de alcaldesa de la ciudad de Monterrey. Pero entonces no tendría el derecho de alcaldar. O sea, ¿quién es ella a título personal? Sí. Sin estar investida de una calidad. Es como si, no sé, o sea, el franelero dijera, porque tendría una llave, no tendría sentido. ¿Ok? ¿Y más? Sí. Puede estar mejorando el punto de que ninguna religión se fuera desde el Estado. Entonces, lo que ella está haciendo es una figura pública, entonces está imponiendo una religión, en este caso los protestantes. Muy bien, muy buena observación. Correcto. Ajá. Bueno, es que el concepto, recuerden, de características del Estado laico, ¿sale? No puede legislar, no puede fomentar, no puede privilegiar. Estos son principios de igualdad que vimos, ¿no? Sí. Ahí lo que vemos es que pueden afuera de la iglesia, como la iglesia. Ahí para empezar, como que la religión pública, ahí yo creo que ya empieza a generar lo del Estado. Ojo, el punto que retomaría aquí en ese comentario es: ¿hay alguna diferencia si se hace al interior o al exterior de la iglesia? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que dentro de la iglesia no se puede vulnerar el Estado laico? ¿Solamente afuera? En el caso de ella. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Podemos vulnerar aquí el Estado laico y se puede vulnerar el Estado laico afuera. ¿Sale? Sí. ¿David? No, o sea, era el comentario de eso, o sea, es ella la que lo está haciendo, entonces no importa dónde es, ¿verdad? Claro. Sí, pero como acotamiento es eso, o sea, que aquí podemos vulnerar el Estado laico y también lo podemos hacer afuera, hablando como iglesia. Pero nosotros aquí no lo vulneraríamos porque nosotros somos parte de la... No. Estoy hablando de los funcionarios. Sí, funcionarios, sí. Y nosotros caer en exceso. Sí. Pero se vulnera a partir de que hay un funcionario. Claro. Bueno, hay otras formas, ya lo vimos. Porque los ministros de culto público no pueden tener preferencia sobre un partido político, un candidato, etcétera. O sea, sí hay otras hipótesis. También la cuestión del presupuesto para organizar todo esto, o sea, de dónde salió ese dinero, del Estado o de la iglesia, ¿no? También, yo creo que ella puso todo para eso, entonces sí, ella está pues quebrantando algo que... Sí, es válida la observación, pero no lo sabemos porque no tenemos elementos del juicio. Eso tendría que verse si se integra una averiguación o un procedimiento administrativo. De hecho, lo hubo, o sea, ella fue acusada de eso. Se integra otro tipo de comisión de delitos, como es el desvío de recursos públicos, no por el dinero, sino a través del uso de bienes de uso público. ¿Por qué están en la cárcel ahorita el suplente de Rivera Duarte? Porque facilitó un helicóptero para que hubiera, o sea, es un helicóptero de propiedad del Estado y eso se llama desvío de recursos públicos, aunque no se trate de dinero, porque son recursos propiedad del Estado, que no son para facilitar la salida de funcionarios cuando ya no están en funciones. Pero está en la cárcel ahorita. ¿Ok?
¿Quién hizo las acusaciones? Bueno, no lo sé porque yo no investigué cómo se enteraron las acusaciones, pero puede ser cualquiera. Cualquier ciudadano tiene esa facultad de poder denunciar y obviamente tiene que decir por qué, por eso, por esto, ¿no? Con mayor razón agrupaciones que no les gustó que hicieron eso, ¿no? O sea, agrupaciones de la Iglesia Católica, lo pudo haber sido el mismo obispo incluso, o sea, sí. Sí fue en parte de la Iglesia Católica, porque a la semana hubo un evento donde hicieron exactamente lo mismo, pero solamente la católica, o sea, como que quieren empatar ahí, porque ahí no fueron invitados ellos. Vamos a analizar ese caso más adelante. Ajá. Bueno, ella habló públicamente y no hizo lo que él hizo, o sea, porque ella tomó el micrófono y todo eso. Aparte, yo sé que la Iglesia Católica pudo decir muchas cosas, pero también la Iglesia Cristiana fue en el 2013 y Margarita estuvo en muchos eventos, no nada más porque quería entregar las llaves, o sea, también como ministro tienes que checar el por qué está haciendo eso, porque después ella se quiso lanzar como gobernadora y ya fue cuando pues no tuvo mucha validez, no nada más porque estuvo en la Iglesia Cristiana, sino porque estuvo en muchas áreas, incluso iba a universidades y en las universidades habló y o sea, también muy bonito, pero o sea, como ministro o como pastor, la persona encargada también tenía que observar o checar cuál era la motivación de ella al ir y entregar las llaves a Dios en ese momento. Porque la iglesia dijo, ay, está con ganas, ella es cristiana, pero ni siquiera, o sea, checó o ahorita la ha checado qué es lo que está haciendo después de esa declaración que hizo. Claro. O sea, eso lo platicamos hace ratito, ¿no? Que a veces no logramos discernir lo que realmente hay en esa combinación de políticos, bueno, en los políticos, ¿no? Porque pues, la mayoría de los políticos tienen creencias, ¿no? Hasta qué grado en un momento determinado alcanzamos a discernir lo que hay más adelante o la intención que hay atrás, ¿no? Entonces, sí, es correcto eso. Sí. En ese tiempo yo estaba trabajando en el gobierno municipal de Monterrey. O sea que yo no fui. Yo trabajaba en el gobierno municipal de Monterrey en la administración de Arellanes. Yo supe que había un grupo de funcionarios públicos, precisamente cristianos, que organizaron todo este evento e invitaron a los pastores de la ciudad, a las alianzas. Hubo, pues, en ese tiempo, bueno, hubo alabanza, hubo todo como si fuera un evento cristiano. Y ella se presentó ahí y fue donde lo eso. Entonces, en ese sentido, sí tuvo parte como evento cristiano, evangélico. Ella tomó parte ahí en ese sentido. Sí. Tal vez, para más o menos ir aterrizando, para que no nos olvidemos del análisis técnico que queremos hacer. Mi concepción es que sí se vulneró el Estado laico. Mi concepción, porque francamente abarca todos los aspectos que hemos mencionado. Yo no estuve allí, por eso sé que algunos de ustedes estuvieron, vieron más que lo que estamos viendo allí, ¿no? Y alcanzo a apreciar que sí se cumplen ciertas determinadas hipótesis que vulneran precisamente esto, que fue más allá, que hubo un exceso, ¿verdad? Y mi conclusión es que sí se vulnera el Estado laico. Quienes estuvieron ahí no tienen punto para rebatir, o sea, contrario, ¿verdad? Claro, este fue un procedimiento administrativo, ¿no? Hay líneas muy finas que una defensa, con respecto a su actuar, la puede librar, solo si eres conocedor del tema. Si no lo eres, o sea, debió haber sido sancionada, no recuerdo si sí fue o no fue, pero sí hubo una apertura de un procedimiento administrativo en ese sentido. Ajá. ¿Qué tipo de sanciones hay para ese tipo de puede ser pecuniarias hasta la destitución del cargo. No creo que configure ilícitos, a menos que, por ejemplo, se compruebe desviación de recursos, ¿verdad? Que sí es ilícito para los funcionarios públicos.
dependerá de la indagatoria que se haya hecho para determinar si hubo uno o varios tipos penales que se pudieron haber presentado allí. Y esa vez sí se pagó entre pastores. Sí, o sea, es difícil. Digo, sí, recuerdo porque se pidió aportaciones para ese. Bueno, pero es que tampoco podemos saber cuánto costó todo, ¿verdad? Pues es que los organizadores eran se le conoce como el Concilio Apostólico de Monterrey o algo así, pero es la representación de centros de fe, asambleas de Dios, la Iglesia Metodista, o sea, hay varias organizaciones y ellos son los que organizaron el evento. Sí. Repito, ya estaríamos dentro del terreno de los temas que integrarían una indagatoria que no alcanzan los análisis allá. Solamente lo dejo así como para cerrar. ¿Por qué nada más a la funcionaria se le integró un expediente administrativo y no a los ministros del culto presentes? Acá, vamos a ver.